texto de hoy es desde Nehemías capítulo 10. El capítulo 10 habla de la promesa y juramento. En los versículos 1 al 27 hacen una promesa con Dios y aparecen los nombres de los que firmaron. Leamos versículos 1 al 27. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes y los levitas. Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Anadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Pani, Beninu, los cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Masías, Ahías, Anam, Maluc, Arim y Baana. Es difícil leer estos nombres, pero es muy importante que estén registrados estos nombres. Ellos firmaron para no pecar más. Ellos prometieron, decidieron y firmaron para no apartarse de Dios, para no ser soberbios, para no desobedecer, para no resistirse contra Dios. Es la lista de los que prometieron y firmaron, confesando sus pecados delante de Dios. ¿Quiénes firmaron primero? El gobernador Nehemías y el escriba Sedequías. El escriba Sedequías era el escriba de esa época. Luego firmaron 21 sacerdotes. Luego firmaron 17 levitas. Después firmaron 44 jefes del pueblo. Si vemos la lista que leímos, tiene ciertas características. Muchos nombres tienen relación con el nombre de Jehová. Estas personas con estos nombres se comportaron haciendo honor a sus nombres. Es por la gracia de Dios. Es muy importante estar incluido en esta lista. En los versículos 28 al 39, todo el pueblo jura a Dios. En primer lugar, versículos 28 y 29, el pueblo jura guardar los mandamientos y estatutos. Versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas,
Todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Primero se arrepintió el gobernador, hizo una promesa con Dios y firmó. Viendo eso, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores y los sirvientes del templo juraron cumplir la ley de Dios. De este modo, el pueblo se apartó de los extranjeros y decidió cumplir la ley de Dios. Para que el pueblo pueda vivir según la palabra de Dios, primero debe cortar su transigencia con los extranjeros. Si el pueblo tiene comunión con los extranjeros, llega a adoptar las costumbres paganas. Entonces los hijos también llegan a seguir las costumbres paganas. Los hijos llegan a seguir las abominables idolatrías de los extranjeros. Por eso se ordena cortar la comunión con los extranjeros. El pueblo decidió vivir totalmente y solamente según la palabra de Dios. El versículo 28 dice: todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ellos tenían comprensión y discernimiento espiritual de la palabra de Dios. Juraron los que tenían fe. Prometieron cumplir la ley de Dios. Pensaron que serían maldecidos por Dios de no cumplir conforme a lo prometido. Segundo, en el versículo 30, juraron no emparentarse con los extranjeros. Versículo 30, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. La promesa que hicieron delante de Dios consiste primero en guardar los mandamientos, decretos y estatutos. En segundo lugar, no contraer matrimonios con extranjeros. Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Los israelitas prometieron no casarse con los extranjeros. Este es el avivamiento de arrepentimiento de regresar a la palabra de Dios. Como Dios ha dado esta ley para prohibir absolutamente los casamientos internacionales. Es una norma preventiva para que los israelitas no cometan idolatría. Por eso es importante la relación matrimonial. La gente es influenciada religiosamente por medio de las relaciones matrimoniales. En la actualidad, los creyentes de la era neotestamentaria tampoco debemos casarnos con incrédulos. La enseñanza del Nuevo Testamento también es así. Segunda de Corintios 6:14. Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Si un creyente se casa con una incrédula, su fe se debilita. Además, generará muchas ocasiones en las que transigirá con el pecado.
Como creyentes es muy importante interesarnos si nuestros hijos van a contraer un matrimonio correcto o no. Si nuestros hijos se casan con incrédulos, serán grandemente perjudicados en la fe. Este tema de matrimonio no es un asunto que debamos descuidar. Es un asunto sumamente importante que afecta nuestras vicisitudes. Si nos casamos con incrédulos, recibimos sus influencias y seguiremos las costumbres mundanas. Influenciado por ideas incrédulas, el creyente se corromperá fácilmente. En tercer lugar, en el versículo 31, el pueblo juró guardar el día de reposo. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Los israelitas decidieron guardar bien el día de reposo. Aunque los gentiles les trajeran mercaderías y comestibles en el día de reposo para vender, los israelitas prometieron no comprar. En la era del Nuevo Testamento, el día de reposo fue cambiado por el día del Señor, el domingo. Esa base está en Mateo 28:1, Hechos 2:1, Apocalipsis 1:10. Por eso debemos guardar el día del Señor. Cuando el día se cambió al día del Señor, domingo, el principio de guardar el día de reposo, debemos guardarlo tal como es. ¿Por qué el cuerpo debe descansar en el día de reposo? Porque es un día para adorar a Dios completamente. Nadie que esté físicamente cansado podrá adorar con todo el corazón y esfuerzo. ¿Por qué debe descansar nuestro cuerpo en el día de reposo? En segundo lugar, porque ese día es una figura del reposo eterno. Es un día que simboliza el reposo de la vida en el más allá. Por eso, en el día del Señor no debemos trabajar en trabajos del mundo. No debemos comprar ni vender en el día del Señor. Además, debemos privarnos de los pasatiempos en el día del Señor. Debemos guardar en santidad el día del Señor. Sobre el día de reposo podemos ver Éxodo 20, versos 8 al 11, Deuteronomio 5, versos 12 al 15, Isaías 58, 13 al 14. En cuarto lugar, en el versículo 31, el pueblo juró guardar el año sabático. El pueblo decidió cumplir los estatutos sobre el año sabático. El año sabático es cada 7 años. En el séptimo año, el pueblo no labraba la tierra. Además, el pueblo perdonaba las deudas de sus hermanos. Levítico 25:4. Deuteronomio 15:12. ¿Cuál es el sentido del año sabático? Simboliza que Jesucristo vendría pronto para perdonar todos los pecados de los pecadores. Hoy en día también nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por Jesucristo.
Por eso también nosotros debemos perdonar los pecados de los hermanos. Además, hay un propósito por el que se instituyó el año sabático. Esta institución es para que no opriman a los pobres, sino que los ayuden. Cuando los endeudados son pobres y no pueden saldar la deuda, se les debe perdonar. El quinto juramento aparece en los versículos 32 y 33. El pueblo juró dar una tercera parte de un siclo como impuesto del templo. Versículos 32 y 33. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Cada año, cada persona debía pagar un tercio de siclo como impuesto del templo. Este dinero se usaría para el templo y las obras de Dios. Un siclo equivale a 11,4 gramos. Por lo tanto, un tercio de siclo equivale a 3,8 gramos. En Éxodo 30, 13 al 16 dice lo siguiente: hay que darle a Dios medio siclo. Pero, ¿por qué aquí dice que hay que dar un tercio de siclo? Porque el pueblo sufrió muchas tribulaciones durante mucho tiempo, pasaron muchas hambrunas. El templo en la actual era del Nuevo Testamento no es el edificio. Los creyentes mismos son el templo. Necesitamos un espacio físico para rendir culto. Pero hay algo en lo que debemos ocuparnos. Debemos recibir a Dios dentro de nosotros. Necesitamos ser santificados. Necesitamos más fe, obediencia y sacrificio. En el versículo 33 dice que el pueblo ofrezca pan de la proposición, ofrendas continuas y holocausto continuo. El pan de la proposición consistía en colocar 12 panes dentro del lugar santo en cada día de reposo por turno. Esos panes debían ser comidos por los sacerdotes en el lugar santo. Estos panes simbolizan a Jesús que vino del cielo como el pan de vida. Las ofrendas continuas eran las ofrendas de cereales. Simboliza el esfuerzo y sacrificio del pueblo ofrecidos a Dios. El holocausto simboliza la consagración del que ofrenda. El versículo 33 dice: los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades. Se refiere a los sacrificios que se ofrecen. En la época del Antiguo Testamento se ofrendaban este tipo de sacrificios. En la era del Nuevo Testamento significa la consagración del creyente en Cristo. En la presente época del Nuevo Testamento, los creyentes debemos primeramente entregar nuestra vida a Dios estando en Cristo. Pero hoy en día los creyentes no están interesados en la consagración. Los creyentes pretenden
conformar a Dios solamente con ofrendar bienes materiales. En el versículo 34 hay una sexta cosa que juraron los israelitas. El pueblo juró echar suerte para proveer maderas para el templo. Versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Levíticos 6, 8 al 13. Los sacerdotes, levitas y el pueblo, según sus grupos, debían echar suertes para ofrendar maderas para el templo en el tiempo señalado. El pueblo ofrecía maderas para el templo para encender fuego conforme a la ley. Cuando se ofrecían sacrificios a Dios, se necesitaban maderas para quemar en el altar. Por eso juraron ofrendar maderas para ofrecer sacrificios a Dios conforme a la ley. Significa la ofrenda quemada. En este mundo siempre hay pecado en el hombre. Por eso el sacrificio debe ser quemado continuamente. Pero Jesús vino al mundo para esto. Jesús vino y se hizo holocausto y sacrificio expiatorio de una vez por todas. Por eso su sacrificio tiene eficacia eterna. La ofrenda quemada del Antiguo Testamento simboliza al Cristo que habría de venir. La séptima cosa que juraron se encuentra en el versículo 35. El pueblo juró ofrendar las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Se comprometieron a ofrendar a Dios los primeros frutos de la tierra y los primeros frutos de todo árbol. Esto es ofrecer a Dios lo que le pertenece a Dios. Esto es ofrecer a Dios lo mejor de todo. El octavo juramento está en el versículo 36. El pueblo juró ofrecer los primogénitos de sus hijos y de sus ganados. Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Decidieron ofrecer a Dios los primogénitos de sus hijos y de sus ganados. Lo dice en Éxodo 13, 2. Lo dice número 8, 17. Ofrecer a Dios a los primogénitos y las primicias de la tierra. Es correcto darle a Dios los primogénitos del ganado. El noveno juramento está en los versículos 37 al 39. Juraron dar diezmos. Versículos 37 al 39.
que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El pueblo decidió ofrecer a Dios el diezmo de todas las ganancias. También nosotros debemos darle a Dios todos los diezmos. ¿Cómo podemos darle a Dios todos los diezmos? Significa reconocer que todas las ganancias provienen de Dios y agradecerle. En ese sentido, le damos a Dios el 10% de nuestras ganancias. También debemos admitir que el resto, el 90%, también pertenecen a Dios. Por lo tanto, el 90% también debemos usarlo de manera apropiada delante de Dios. En Malaquías 3, 8 al 9, dice que los que no le dan sus diezmos a Dios están robándole a Dios y serán maldecidos. Los levitas, luego de recibir sus diezmos, debían apartar el diezmo de allí para ofrecer a Dios. Por lo tanto, obviamente, los pastores también deben diezmar. Los creyentes debemos darle a Dios lo que debemos. Solo así el templo de Dios puede administrarse bien. También debemos administrar bien nuestro templo espiritual. O sea, debemos administrar bien nuestra fe. Nehemías capítulo 11 habla de las distribuciones de viviendas. En los versículos 1 al 9, distribuye a las personas que han de vivir en Jerusalén y las demás ciudades. Leamos el versículo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes
para que el 10% viviese en Jerusalén. El 90% habitaría en las demás provincias. ¿Por qué se hizo así? Ya el templo y el muro de Jerusalén estaban terminados. Por eso eran necesarios personas que sirviesen en el templo y vigilasen la ciudad. Pero los judíos de esa época preferían regresar a sus hogares donde tenían sus posesiones en vez de permanecer en Jerusalén. Los enemigos que detestaban la prosperidad de Israel siempre atentaban contra Jerusalén. Además, Jerusalén, al ser una ciudad nueva, no había garantía de buena vivienda ni buena vida. Además, como en Jerusalén había muchos jefes, debían estar bajo su autoridad y guía. Por eso echaron suertes. Antes de la época apostólica se usaba el método de echar suertes para conocer la voluntad de Dios. Proverbios 16:33. En la elección de Saúl para ser rey, también fue mediante echar suertes. También se echó suerte para la elección del reemplazo de Judas Iscariote. Pero ahora nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en la Biblia. Versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aparte del 10% del pueblo elegido por suerte para habitar en Jerusalén, hubo personas que voluntariamente se ofrecieron morar en Jerusalén. Por eso se les permitió morar en Jerusalén y el pueblo los bendijo de manera especial. Porque ellos anhelaban Jerusalén y se ofrecieron voluntariamente. También en la actualidad son bienaventurados los que aman la Jerusalén espiritual y desean vivir allí. Los versículos 3 al 6 habla de los descendientes de Judá que moraron en Jerusalén. La mayoría habitaba cada uno en sus respectivas ciudades. Solamente los descendientes de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas y una minoría permaneció en Jerusalén. Entre los descendientes de Judá que permanecieron en Jerusalén, si vemos el versículo 6, los descendientes de Fares eran en total 468 personas. Todos ellos eran hombres fuertes. Sus jefes eran Ataías y Maasías. Ellos eran hombres fuertes. Esto es el cumplimiento de Génesis capítulo 49. Jacob comparó a los descendientes de Judá con leones. Esa palabra tiene su cumplimiento aquí. De la genealogía de Ataías y Maasías
se registra hasta la quinta y séptima generación respectivamente. Fue para dar a conocer el linaje al que pertenecían estos jefes. En el mundo de la fe existen linajes. En 2 de Timoteo 1:5 tenemos el linaje de la fe de Timoteo. En los versículos 7 al 9 aparece el número de los descendientes de Benjamín que moraron en Jerusalén. De los descendientes de Benjamín son 928 personas. Sus jefes son Gabai y Salai. Joel era el prefecto. Así, en Jerusalén estuvieron la tribu de Judá y de Benjamín. El número total es de 1396 personas. Estos habitaron en Jerusalén y cuidaron la ciudad. El número sería mayor si sumamos las mujeres y niños. En los versículos 10 al 14 habla de las tareas de los sacerdotes y su número. Se clasifica en 3 grupos de sacerdotes que moraron en Jerusalén. Del linaje del sacerdote Seraías, 822 personas. Del linaje de Adaías, 242. Del linaje de Amasai, 128. Los líderes fueron elegidos en suerte para habitar en Jerusalén. Esto es el resultado de una intervención especial de Dios. Versículos 15 al 18. Habla de los levitas capataces de la obra exterior y su número. El total de los levitas elegidos en suerte para habitar en Jerusalén es 284 personas. En el versículo 16, estos eran los capataces de la obra exterior del templo de Dios. Capataces son los supervisores y encargados. Toda la obra exterior consiste en leñar árboles, traer agua, conservar y reparar el templo y mantener la limpieza. Así se clasifica el trabajo del templo en la obra interna y obra externa. Los versículos 19 al 21. Habla de los porteros y el resto de las personas. La portería es un cargo cansador y bajo. Pero como se trata del trabajo de vigilar la ciudad de Dios, es un trabajo hermoso y glorioso. En los versículos 22 al 24, habla de los trabajadores de la obra del templo de Dios y los que gobiernan bajo el mandamiento del rey. Uzi era el supervisor de los levitas que habitaban en Jerusalén y encargado de la obra del templo. Los versículos 25 al 36.
habla de los descendientes de Judá y de Benjamín que vivían en cada aldea. De este modo, entre los descendientes de Judá hubo algunos que moraron en Jerusalén. Se registra las regiones donde habitaron los demás descendientes de Judá. Ellos regresaron cada cual a sus respectivas tierras originales. Así, la mayoría de los regresados de Babilonia eran descendientes de Judá y Benjamín. A través de la tribu de Judá y Benjamín, el reino de Dios sigue continuando. Terminamos la clase número 13 de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.